donde Bueno, bajó el vamos bus, a permanecer con Manuel Ígreda justamente en este punto. Es impresionante lo que estamos viendo. Hay carros estacionados, hay deportistas, hay gente transitando y justamente hoy hemos invitado a Miguel Sidia. Él es experto en temas de transportes. Miguel, bienvenido a 7.3 Noticias para conversar un poco sobre lo que estamos viendo ahora. Resulta que no sabíamos lo que pasaba, resulta que nos sorprendemos y realmente es una situación increíble. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué podríamos ver de las imágenes que nos trae Manuel Ígreda aquí a la pantalla sobre este recorrido? ¿Cuáles son sus impresiones? Podemos ver muy claramente en el video que este ha sido un sendero muy rudimentario, muy rústico para llevar el acceso a pobladores de un asentamiento humano, ¿no? Claro. Ha sido Hay que recordar, empecemos por el inicio. Estamos hablando de un asentamiento humano, ¿no? Donde antes esto ha sido una trocha y que por ahí algunas personas vieron un poquito el negocio porque habían seguramente peregrinos que subían a Exacto, a rezar. A rezar a la cruz. Y luego se ha visto la posibilidad del servicio turístico, ¿no? Cualquier ciudad mediana, grande en el mundo que tiene algún tipo de cerrito en la ciudad se convierte en un atractivo turístico. Pero en nuestra ciudad, en nuestra capital de la República, ese cerrito es una vergüenza como un atractivo turístico para mirar la ciudad, ¿no? Entonces vemos... Porque además un atractivo turístico, Miguel, y usted lo ha comentado en otras oportunidades, tiene que tener ciertas características para que sea justamente y tenga ese concepto de atractivo turístico. Exacto. Lo podemos convertir, o sea, podemos trabajar en ello. Por supuesto. ¿No? ¿Qué características tendría que tener, qué falta y qué hay que hacer en el Cerro San Cristóbal para convertirlo, por ejemplo, en un atractivo turístico como debe de ser? Mira, ahora cuando hablamos de este tipo de cerritos o de colinas, ya no es que sea una moda, sino que es una muy buena alternativa a los teleféricos, ¿no? Los tienes en La Paz, los tienes en Colombia, los tienes en Ecuador, los tienes en Europa, los tienes en todas partes. Incluso hay grandes ascensores. Imagínate un ascensor que va dejando a la gente de estos asentamientos humanos en cada nivel, ¿no? Hemos visto ahí, por ejemplo, una vereda para los turistas que deciden hacer el recorrido a pie o para los propios vecinos que tiene 50 centímetros de ancho. Por ahí no cabe ni siquiera un niño. Si yo soy una persona con discapacidad y quiero ir, me da la gana de irme pues en mi muleta, ¿cómo voy a caminar por una vereda de 50 centímetros? Y estábamos viendo a los deportistas corriendo en esas imágenes, exacto, ¿no? Arriesgándose exacto. También. Entonces, aparte de la desgracia que nos convoca aquí, vemos en el recorrido del Cerro San Cristóbal las típicas crucecitas que se dice que por ahí alguien... De los fallecidos, ¿no? De los accidentes que se han dado. De esos muertos anónimos que nunca sabe qué pasó. Claro, ¿No? hemos tenido que pasar una tragedia mayor con 9 fallecidos, un bus que se desbarranca para recién tener una llamada de atención. Ahora, ¿cómo es el tema del transporte turístico? ¿Está regulado? Porque en un país como el nuestro, tan rico culturalmente, con tantas opciones de todo tipo de turismo gastronómico, turismo vivencial, o sea, ¿está regulado? ¿Cómo es el tema del transporte? Está regulado en cuanto a que tiene la autorización de la municipalidad provincial. En este caso, de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero lamentablemente, aún con esa autorización, la informalidad es grande. En este momento, si tú te vas, por ejemplo, a Carretera Central o te vas a la Plaza Bolognesi, vas a encontrar que hay combis, minivans, que han sacado su autorización como servicio turístico, pero que hacen el colectivo a las personas que quieren ir más rápido por 5 soles o por 10 soles. O el servicio turístico disque que hay entre Lima y qué sé yo, y Cañete, por ejemplo, ¿no? Que no es un servicio turístico, sino es un servicio masivo habitual de transporte pasajero. En este caso es algo parecido. Se ha autorizado el servicio para unos buses, pero está bien pues que tú vayas en una minivan, que vayas en una cúster, pero no en semejante acoplado que se ha hecho. Ahora, yo digo, ¿no? Por un tema de, así pues, de pregunta común,
yo voy al centro de Lima y veo a los llamadores en esos grandes buses. Algo me tengo que preguntar, ¿no? Alguien, algún funcionario se tiene que cuestionar, oye, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque uno ve la vía. ¿Hay alguna regulación respecto al tipo de bus que se debe utilizar de acuerdo al lugar turístico? Porque, no sé, el tema morfológico, la carretera, estábamos viendo los cables, o sea, ¿hay una regulación en ese punto o no? Libremente yo puedo, y mi conciencia lo manda. En ese sentido no existe ese tipo de regulación. Existen los buses que hacen el servicio del Parque Kennedy, etcétera, al centro de Lima, pero que después lo han ido ampliando al Cerro San Cristóbal. Pero son buses totalmente diferentes. El bus que tú ves que sale de Miraflores es un bus que ha sido justamente la empresa, ¿no? Porque al inicio se hablaba de Mirabús, que es una empresa constituida, y salió un comunicado a decir, un momentito, nosotros jamás hemos ido al Cerro San Cristóbal y tampoco lo haríamos porque un bus, como estos buses panorámicos que tenemos en la empresa Mirabús, no puede hacer esa subida. Es muy peligrosa para nuestros clientes, ¿no? Ahora, también hay un tema de la empresa, de Green Bus, ¿no? Que bueno, ahora ha dado las condolencias a través de las redes sociales, pero se dice que es un bus armado, que tiene una cantidad de pasajeros y que arriba pues lo han hecho, ¿no? Un Frankenstein para poder ganar más dinero. ¿Es así? Así es. Mira, eso pasa con las combis. Las combis que le levantan el techo para que en lugar de entrar 10 o 12 personas entren 18 o 20 o 25. Y la autoridad no dice nada. Las revisiones técnicas exige la municipalidad, tanto en el aspecto de transporte o tránsito, que haya revisiones técnicas para estos vehículos. Un vehículo particular pasa la revisión técnica una vez al año, pero estos servicios de taxi o de transporte público la pasan con una mayor frecuencia, cada 6 meses. Se revisa, tú sales a la calle y vas a ver los micros botando humos y gases y todo. Y uno se pregunta, pero va a pasar todavía con el sticker de revisión técnica, ¿no? Exacto. Uno se pregunta cómo la pasó. Así es. Entonces... Bueno, es que también tenemos un tema de corrupción, o sea, hay que decirlo. Por supuesto. A veces nos queremos quedar callados, pero hay un gran problema con el tema del transporte y de corrupción. Yo no sé por dónde se tiene que empezar, pero lo que está ocasionando la corrupción es la muerte, en este caso, de 9 personas. Así es. Ahora, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha manifestado respecto a este tema y ha hablado de 2 puntos. Uno, de la necesidad del teleférico, porque claro, ya lo decíamos acá, ahora no se les vaya a ocurrir a decir que nadie suba al Cerro San Cristóbal, porque no tenemos ese camino facilista. Claro. ¿Qué posibilidades reales de hacer ese teleférico y cómo contribuiría tanto al desarrollo de la gente de la zona y también, por supuesto, al turismo? Totalmente factible. Es más, hemos visto en las notas anteriores que ya la Municipalidad de Lima, con la gestión anterior, ya tenía un proyecto terminado. Que han habido problemas con la empresa, que no pagó la fianza, cosas por el estilo, pero el estudio está allí. Y no solamente tendríamos el teleférico para el Cerro San Cristóbal, que uniría la muralla, ¿cierto?, de Lima. Incluso, si no me equivoco, habría una línea que iría hasta la estación de Gamarra, por ejemplo. ¿No? Exacto. Sino que el Ministerio de Vivienda también ya tenía dentro de sus proyectos otros teleféricos que unirían Independencia con las partes altas con San Juan del Lurigancho. Y habían otros que unirían las partes altas de Villa María del Triunfo con la parte baja de la línea 1 del metro. O sea, es totalmente factible, ¿no? Que al principio el Ministerio de Vivienda dijo, yo lo hago, y después dijo, no, se lo paso al Ministerio de Transporte. En fin, imagínate, el Ministerio de Transporte con chincheros y cosas por el estilo, que se va a estar preocupando pues de un teleférico. Pero sí, el tema de la municipalidad, ¿no? O sea, encaminar y empujar para que este proyecto sea una realidad. Porque finalmente nos estamos olvidando que el tema municipal es una elección vecinal. O sea, yo soy un vecino común y corriente y entre todos elijo a alguien para ver las mejoras del lugar donde vivo, ¿no? Sí. Entonces, no es un tema político, hay que ver que es un tema vecinal, un tema de ciudadanía. Exacto. Ahora, el presidente Pedro Pablo Kuczynski también ha hablado sobre la creación de esta Autoridad Metropolitana del Transporte, ¿no? Para regular, para que haya un solo ente. ¿Cómo lo ve usted? Perfectamente. Esa es la solución. Esa es la solución. Ya tenemos varios proyectos. Tenemos un proyecto del congresista Bruce, ¿no? que tiene que pasar al Pleno. Necesitamos que haya una sola autoridad que vea todo este tipo de regulaciones. Ahora salta que ha habido un convenio entre la Municipalidad Distrital del Rima con la empresa. Porque ahí usted ha tocado un punto fundamental.
la municipalidad firma un convenio, ¿no? Con esta empresa, pero luego pasa esta tragedia, uno le pregunta a los funcionarios de la municipalidad y dicen, sí, pero ese convenio nunca se llegó a ejecutar. Y uno dice, entonces firman convenios y así nomás no se ejecutan sin un documento de por medio. O sea, también, pues, ¿no? Aparentemente había un pago mensual de Ellos 3.000 dicen que no han soles. recibido, que el convenio, o sea, no se ejecutó. Sí, está muy bien, pero ¿dónde está también ese documento que diga, miren, señores, debido a un problema con la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Este convenio no se ejecuta. Y por otro lado, cuando uno le pregunta a la municipalidad, a los funcionarios de la municipalidad, al gerente de transportes, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de Lima? Dicen, el RIMAC. Entonces, ¿cómo hacemos también para ya asumir responsabilidades, que es lo que los líderes tienen que hacer, y mirar hacia adelante? O sea, ¿qué hacemos? La autoridad autónoma. La autoridad autónoma. Esa bendita autoridad. Y si ahora que surge este problema con el RIMAC, imagínate, siempre ha habido el problema con el Callao, en cuanto a la ruta. Claro, hubo en la época de Andrade con Guarochirí, recordarás. Entonces, esta autoridad autónoma, obviamente con el financiamiento respectivo, con la capacitación a sus técnicos, con la fiscalización. Es más, yo añadiría a esos proyectos de ley de estos congresistas que si no tenemos el control y la fiscalización, sea con un destacamento de la Policía de Tránsito, pero asignado a esta autoridad, va a ser muy difícil. La autoridad tiene que estar ahí para que se respete. Porque si necesitamos, ¿no? Exacto, va a estar el presidente o el director de esta autoridad rogándole al ministro del Interior para que le preste los policías para que vayan y hagan el control y fiscalización. Hay muchas ciudades en donde la Policía de Tránsito está adscrita a ese gobierno local. Tendría que tener esta autoridad autónoma un destacamento de policía de tránsito para no estar dependiendo del Ministerio del Interior o de la 7ª región de la policía. Ahora, mientras tanto, mientras vamos conversando, viendo el tema de los proyectos, que se dé el teleférico, ¿qué hacemos en lo inmediato en esta ruta al Cerro San Cristóbal? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que debería pasar? La Municipalidad del RIMAC decía, bueno, sí, efectivamente, nosotros somos los encargados de la ruta, pero no de la cima, ¿no? Y la gente, y la gente no es que va por la ruta porque quiera mirar la ruta, sino va por esa ruta porque quiere llegar a la cima, ¿no? Ya estamos entrando al tema de lógica 1. ¿Qué hacemos mientras tanto? Es decir, hay un grupo de empresas bien constituidas, ¿no?, que están en reglamento, con todo el reglamento de ley, que quieren seguir trabajando, que quieren seguir operando. ¿Cómo hacemos? ¿Lo cerramos? ¿Nos ponemos en orden inmediatamente? ¿Se sientan a conversar los representantes de las municipalidades? Mira, lamentablemente se tiene que cerrar. La vía como infraestructura, acabamos de ver en el video, tiene miles de deficiencias. Desde desplomes del talud, que lo hemos visto ahorita, barandas de madera, veredas de 50 centímetros, basura en la calle, en fin, no se puede tener un servicio relativamente masivo de personas en una vía que es totalmente insegura. Tienes que cerrarla, tienes que hacer una adecuación mínima. Por lo menos poner las barandas típicas que vemos en las carreteras, los guardavías. Bueno, le agradecemos mucho a Miguel Cidia, experto en transportes. Hemos un poco visto cómo nos proyectamos hacia el futuro, cómo asumimos responsabilidades, pero sobre todo teniendo en cuenta que es importantísimo el tema del teleférico también y de las funciones que tendría la Autoridad Autónoma de Transporte. Le agradecemos mucho su presencia, hacemos una pausa, no se muevan, regresamos con más información aquí en el 7.3 Noticias.